Bien, retornamos en esta segunda parte de nuestro programa Ojo con la Cultura. Hoy día con el investigador, el profesor de Historia, doctor en Estudios Americanos, Marcelo Mayorga. Marcelo, habíamos dejado extendida esta pregunta, esta consulta. ¿Qué nos dices tú? Sí, bueno, tiene toda la razón. De hecho, es una suerte, justamente una de las inquietudes que me llevó a llevar a cabo esta investigación, justamente hizo relación con aquello, con que se conocía poco de este ciclo navegatorio, ya que abarca más o menos este periodo de 1780, 1840, incluso más adelante, porque siguieron llegando estos cazadores de mamíferos marinos, ya, porque como usted bien decía, uno conoce el de 1520 hasta 1580, que es el ciclo español, después vienen los holandeses, los británicos, los franceses, después viene el ciclo de navegaciones científicas, es más o menos la periodificación que tenemos de la historiografía regional, ¿ya? Y si bien es cierto, hay menciones de la llegada de estos, o el paso de estos navegantes, ya que el trabajo señero de Eugenio Pereira Sala, de 1971, que es los primeros contactos entre Chile y los Estados Unidos, que justamente habla de esto, del tráfico comercial, de la llegada de balleneros y loberos, pero no se centra para nada en lo que hacen aquí en Tierra del Fuego y Patagonia, sino que únicamente el listado de las embarcaciones y cuándo zarparon y cuándo llegaron de vuelta a Estados Unidos. Es como el mismo tratamiento que tiene la historiografía norteamericana respecto a esta temática, que es lo que a mí me llamó mucho la atención estando allá en Estados Unidos. De partida conocía muy poco de esta área, más allá de lo romántico, cuando uno dice Patagonia, Tierra del Fuego, ¿ya? Pero si tú ya le preguntabas cuáles son los grupos que habitan esta área geográfica, no conocían nada. Entonces ellos también, en la historiografía norteamericana está este vacío, ¿ya? Han estudiado con mucho énfasis el tema de la caza de ballenas, ¿ya? Pero con énfasis en la cantidad de barriles de aceite, las utilidades que esto implicaba, ¿ya? Y en menor medida han estudiado también la caza de lobos marinos, pero muy, muy en menor medida, ya por una cuestión de casi de orgullo. Una cosa es la marinería, el escalafón de la marinería, una cosa es decir que yo era ballenero y otra cosa es decir que yo me dedicaba a la caza de lobos marinos. Generalmente quienes se dedicaban a la caza de lobos marinos lo hacían con barcos que antes fueron utilizados para cazar ballenas, pero ya estaban en las últimas, le hacían unas cuantas reparaciones y nos vamos a cazar lobos. Total, si se echa a perder la embarcación, no es tanta la inversión, no es tanta la pérdida que implicaba, si por lo general había muchos naufragios, ¿ya? Entonces, eso explica en alguna medida por qué en Estados Unidos no se ha tratado tanto este tema. Y volviendo aquí a Magallanes, estaba señalando eso, y otro trabajo, además del de Pereira Sala, es uno que se llama Navegantes Norteamericanos en Aguas de Magallanes, en la primera mitad del siglo XIX, de Mateo Martinich, que también se centra específicamente en los loberos norteamericanos. De hecho, incluye un listado a partir de algunas fuentes norteamericanas, fuentes secundarias, ¿ya? Pero no se tuvo acceso a las fuentes documentales a las que tuvimos la oportunidad nosotros de acceder. Por supuesto que unos tributarios de estas primeras obras, ya, que barruntaron esta presencia, que sospechaban de que era mucho más que un ciclo cinegético, que un ciclo de caza, sino que había algo más, y efectivamente había algo más, y para poder saber si esto era cierto, había que tratar de acceder a la fuente, ¿ya? Yo soy muy justo respecto de lo que se hizo antes y lo que uno puede hacer ahora. Hace 30, 40 años atrás, yo le nombré en 1971 Pereira Sala, sí. El trabajo del profesor Martínez del 87. Una cosa es haber hecho una investigación en esos años, que hacerla ahora, ¿ya? Ahora uno tiene acceso a internet, tiene acceso a las fuentes documentales. Varios de las fuentes documentales uno las puede acceder de formato digital. Antiguamente no, había que escribir correo, no correo email, sino que correo físico, que te la manden por fotocopia, te llegaba después de 3 meses. Por lo tanto, es muy difícil trabajar antes que trabajar ahora, ¿ya? Por lo tanto, juzgar ahora lo que no se hizo antes es un poquito de
bastante injusto, ya por lo tanto hay que reconocer el mérito de los trabajos señeros que yo acabo de señalar. Entonces, a partir de ahí uno se da cuenta de esto, que este periodo era súper poco conocido, ¿ya? Y hay muchas otras fuentes de este periodo que contribuyen a dar luces de qué era lo que pasaba aquí en torno al Estrecho de Magallanes, en torno a la Tierra del Fuego, en un periodo muy interesante, porque está este tema de la caza de lobos marinos, la caza de ballenas, que son primos hermanos, ¿ya? Son actividades primas hermanas, incluso quienes se dedicaban a la caza de ballenas también lo hacían a la caza de lobos. Después, cuando ya empezó a escasear los lobos, porque venían a cazarlos por sus pieles, quienes venían por esto lo hacían tanto por las pieles como por el aceite de lobo. Ya no lo podían dejar tirar las carcasas, ya, porque había que rentabilizar el viaje, así que lo que antes era un derroche, ahora ya no lo podían hacer, ¿ya? Entonces se mezcla también ya en 1848 con el tema del descubrimiento de oro en California. Por lo tanto se generó una asidua llegada también de embarcaciones que también hemos podido dar con alguna de ellas, y pasaban aquí en el Estrecho de Magallanes. Entonces es mucho, un caudal amplio de información que aún está por revelarse, ¿ya? Y sin mencionar el tema del cambio tecnológico, de pasar de la navegación a vela a la navegación a vapor. Dicho sea de paso, todas estas embarcaciones loberas eran goletas, alguno que otro bergantín, ¿ya? Pero todas eran navegación a vela, así que imagínense lo que era navegar en estas embarcaciones y dedicarse a la caza de mamíferos marinos. Navegación a vapor a partir de 1840. Exacto. Sí. 1800. Yo quiero preguntar, Marcelo, ¿por qué los americanos llegan hasta tan al sur, digamos? ¿Por qué era tan importante la caza del lobo? Sí. Mira, esta actividad ya se practicaba era muy conocida también en América del Norte. De hecho, la caza de animales pelíferos, tanto terrestres como marinos, terrestre, por ejemplo, el castor, marino, la nutria, que en Estados Unidos ya se practicaba en la zona de Oregon, en el mismo sector de Nueva Inglaterra, ¿ya? En Alaska, ¿ya? Y justamente por una cuestión que mencionó Víctor, el tema de la independencia de Estados Unidos, ¿ya? La caza de ballenas ya es prima hermana de la caza de lobos marinos, ¿ya? La gran flota ballenera norteamericana, hasta antes de la independencia, colocaba todos sus productos, todo el aceite, ¿ya? Era la iluminación de ese periodo, la luz del... en los puertos ingleses. Con eso se iluminaban. Con eso se iluminaban. Entonces todo eso se llevaba a los puertos ingleses. Cuando se produce el quiebre con los británicos, tuvieron que buscar nuevos mercados. Entonces la caza de ballenas se empezó a trasladar hacia otros lugares, ¿ya? Y ahí empezaron a irse hacia el sur. Y ahí es donde se mezclan estos intereses, porque no me quiero alargar, pero en el texto menciono yo que hay unos tipos que vienen desde Nantucket en busca de aceite, y a alguien se le ocurre que en las Islas Malvinas vieron estos bichos, vieron elefantes marinos, vieron lobos marinos, de los cuales era posible extraer aceite, ¿ya? Y hacen ese experimento, y entre medio se mezcla ahí la cosa, se enteran por otro lado a través de uno de los tripulantes de la expedición de James Cook, que estos tipos habían vendido a su vez pieles en el noroeste norteamericano, y dijeron, ya bueno, vendamos las pieles de estos bichos en China a ver cómo nos va. Y ahí se mezcla todo. Entonces vienen por el aceite, se dan cuenta que las pieles de lobo son súper cotizadas en China, en Cantón, ¿ya? Y eso generó toda una oleada, ¿ya? Pero hay que aclarar que Patagonia, Tierra del Fuego, no fue el primer lugar donde se cazó, sino que donde se empezó a cazar y donde prácticamente exterminaron los lobos finos fue en la isla de Juan Fernández, específicamente en más afuera. Y ahí empezó este ciclo en diferentes lugares. Y de ahí se puede decir, Marcelo, que ellos vienen hacia el sur, derivan hacia este lugar, desde Juan Fernández, vienen hacia el sur. Sí, lo que pasa es que vienen a Juan Fernández, fue un ciclo febril y muy cruento, muy rápido, ya prácticamente en 4 o 5 años eliminaron las poblaciones de pinípedos de la isla, ya.
bueno, los primeros que se dedicaron a la caza de lobos fueron los que se hicieron, entre comillas, millonarios, ya, porque 30.000, 35.000 pieles en una sola pasada, en un solo viaje, ya, eran realmente cargas que eran muy, muy lucrativas y las vendían directamente en China, ya. Y a la medida que se iban acabando los sitios de apostaderos de pinípedos, ya empezaron a buscar en otros lugares, ya. De hecho, previo incluso a la isla de Juan Fernández, estuvieron cazando y exterminando los mamíferos marinos en las Islas Georgias del Sur, en esta isla subantártica, ¿ya? Y a la medida que iban arrasando con los lobos, iban extendiéndose hacia otros lugares. Y otro lugar donde también hicieron lo propio fue las Islas Shetland del Sur, ya en la Antártica, ya donde también en 1819 y 1820, y aquí esto es importante porque generalmente los países se pelean quién fue el primero en llegar a la Antártica, y en ese sentido los loberos tienen un papel fundamental, porque hay quienes dicen que, independiente de todos los nombres que se mencionan, entre ellos hay varios loberos que dicen yo vi primero la península antártica, yo primero llegué ahí, ya. Hay quienes dicen que es probablemente algún anónimo lobero, quizás de Argentina, quizás desde algún puerto de Valparaíso o norteamericano, sin mencionarle nada a nadie, habría llegado quizás antes, y no está escrito en la historia, a la Antártica. Entonces empezaron a distribuirse a lo largo de los océanos en la medida que los lobos marinos iban siendo exterminados. Y ya cuando prácticamente acabaron con Juan Fernández, acabaron en las Georgias, primero las Shetland del Sur y después las islas que hay en el océano Atlántico, el Índico, la isla Kerguelen, por ejemplo, la isla Desolación, la isla Príncipe Eduardo, deciden, a contar de 1815 más o menos, ya empezar a cazar lobos en la parte de la Patagonia Occidental, hasta Chiloé. O sea que llegan a la Patagonia producto de la depredación del lobo marino. Exactamente. Sí. Y como les decía yo delante, el objetivo fundamental eran las pieles del lobo fino, ya de ahí llega el nombre, o lobo de dos pelos, ya, que tiene dos capas, una más cortita que es súper tersa y otra más larga que es como una cerda, que esa hay que quitarla, ya, para que la piel quede de una calidad, como decían en la época, similar a la piel de nutria o similar a la piel de castor, ¿ya? Y ese proceso técnico para quitarle la piel gruesa, que no era sencillo, lo hacían los chinos primero, ya, en Cantón. Por eso las pieles se iban para allá. Después los ingleses, en 1796, replicaron el proceso, después las pieles se iban a Londres también, y después los norteamericanos más adelante hicieron lo propio, su propio proceso, y las pieles siguen directamente a Estados Unidos. Pero a la medida que fueron pasando los años, y se fueron haciendo más escasos los lobos, ya no se podían dar el lujo de solamente quitar la piel y dejar la carcasa allí encima de las rocas, sino que también ahora tenían que sacar la grasa, ya, hervirla en estas ollas, en estos pots, ya, y dedicarse a estos dos, entre comillas, negocios: transformar la grasa en aceite y las pieles, y después también cazaban los pieles de un pelo, el lobo común, ya, pero no por como entre comillas como piel, sino por el cuero, porque de eso traían el cuero, y con eso hacían algunos productos de menor calidad que lo que se podía hacer con la piel del lobo fino. A mí me llama la atención, leyendo tu libro, revisando algunas notas, algunos apuntes que tú tienes acá en Pieles, Tabaco y Quillangos, la mención que tú haces a algunos personajes que en la historiografía magallánica se conocen o que han tenido algún tipo de vínculo sobre todo en los inicios de la historia de Magallanes, de la historia desde la llegada de la goleta Ancud en adelante. Por ejemplo, el lobero William Lowe, que tú lo mencionas también a John Yates, sí. Carlos Miller, personajes que estuvieron en la etapa iniciática, ¿no es cierto?, de cuando llega la goleta Ancud, los años anteriores incluso, gente algunos que se radicaron en Chiloé, quedaron allá, establecieron familia allá, y que son considerados como los precursores de la venida de cuando el Estado chileno decide, ¿no es cierto?, tomar posesión de estas tierras magallánicas para el Estado nacional, para el Estado chileno, la goleta Ancud principalmente. Pero antes de están estos personajes, está William Lowe, el lobero William Lowe, está Carlos Miller, es el práctico,
está también John Yates, que tú lo mencionas, y que ellos al parecer desarrollaron antes de este proceso que yo te describo otras actividades o sin fin de actividades que también tú te encargas de mencionar y de detallar en tu libro. Sí, de hecho es muy interesante la historia de estos personajes. Desde uno que otro se tiene más antecedentes. Sí. De Lowe particularmente dedicamos un capítulo al libro. De hecho, ese capítulo está basado en un artículo que publicamos el 2016 y que, insisto, ese trabajo sí que tiene historia del 2007 y lo empezamos a trabajar de alguna forma con nuestras compañeras de profesoras de historia cuando hicimos la tesis para tener el título de profesor, y ahí quedó el tema, y de a poquito después yo seguí buscando antecedentes y recién hasta el 2016 lo pude terminar, ¿ya? Y fue la historia de cómo se llevó a cabo la recolección de esa información es súper interesante, porque la segunda bitácora, lo era que revisé en Mystic, no estaba revisándola pensando en Lowe, porque yo ya había dejado de lado ese tema. Entonces estaba revisando la goleta Betsy, que hizo 4 viajes. Venían a cazar Lowe, iban a Estados Unidos, llenaban sus bodegas de provisiones de vuelta y se venían de nuevo a Miami. Cuatro viajes hicieron como durante 7 años. Una cosa espectacular en términos de la distancia que recorrían y el tiempo que implicó ese viaje. Y en ese viaje de la goleta Betsy es donde, de forma casual, encontré mencionado 4 o 5 veces a un tal William Lowe, dice un capitán escocés en una pequeña embarcación desde el puerto de San Carlos de Ancud. A ver, este tipo parece que me suena, claro, y buscando información por aquí y por allá, ahí uno se daba cuenta de que efectivamente Lowe sí se radicó en Chiloé, sí se siguió dedicándose a lo mismo que él sabía hacer durante más de 30 años por las aguas del Océano Pacífico Sur, que era la caza de mamíferos marinos. Y lo mencionan en una bitácora, y en esa misma bitácora mencionan a John Yates, ya quienes les proveía de papas a los loberos norteamericanos, como que los subcontrataban y le hacían las labores de mantención en la embarcación, le hacían los garrotes. En una parte dice, el amigo John Yates y la gente de Chiloé le pagamos para que nos hicieran los Seal Club. Los Seal Club son los garrotes con los que daban cuenta de los lobos marinos. Por lo tanto, había una relación ahí entre estos personajes que se dedicaban a lo mismo. Seguramente se radicaron en Chiloé y desde Chiloé se dedicaron a hacer estas mismas actividades y después derivaron en otras. Y lo fundamental aquí, como decía don Víctor, es que estos personajes, Miller, Yates, Lowe y todos los loberos, ya, pero ellos los representan, acumularon mucha información respecto a la geografía, ya, de la Patagonia, del estrecho, de toda esta parte de nuestro territorio, ya. Y si en un principio, como yo señalo en el libro, fueron los loberos que se beneficiaron de las informaciones proporcionadas por John Byron, por Cook, quienes observaron mamíferos marinos, ballenas, estos tipos leyeron esos libros y dijeron, vamos a ver y vamos a cazar a este sector, a aprovechar esos recursos naturales. Después las expediciones científico-navales, la misma de Darwin, la misma de Fitzroy, Parker King, ya, las que vinieron después, ellos fueron los que se beneficiaron del conocimiento que los loberos acumularon durante años, ¿ya? Y lo mismo, ese mismo proceso, ya, llevó a cabo después el Estado Nacional Chile, ya, porque ellos sabían de que había mucha presencia de loberos en el territorio nacional, y es por eso que en un principio la idea para comandar la goleta Ancud no era John Williams o Juan Guillermo, como está castellanizado, sino que se había pensado William Lowe, y lo van a buscar, sí. Y se enteran que había muerto, ¿ya? Y después hay una carta incluso que encontramos desde Domingo Piñeira que dice, fuimos a Curaco y nos encontramos con el segundo Lowe. ¿Quién era este segundo Lowe? Por el tema del conocimiento, Guillermo Miller. Entonces, Carlos Miller, claro. Justamente son tipos que conocían la geografía y eran muy reconocidos justamente por esto. Ya había escasez de gente marinera, ya, y gente que supiera o conociera la faena marítima, ya, y estos personajes son fundamentales en ese sentido. Y además que en ese entonces, 1842, 43, ya primeros años de la presidencia de Manuel Bulnes, bueno, después de la guerra contra la Confederación Peruana Boliviana, 1836, 1839, la escuadra chilena, que era bastante precaria, incipiente,
tiene un periodo de receso. Entonces muchas de las naves de ese entonces van a ser desguazadas. Hay un proceso también de reapertura y de readecuación de lo que era la construcción de naves precisamente en ese periodo, y de ahí que se diga que la goleta Ancud es tal vez uno de los primeros barcos, una de las primeras naves, pese a lo pequeña que era, que fue íntegramente construida en Chile, nave de guerra íntegramente construida en Chile. Y por supuesto, como señala Marcelo, el aporte de esta gente que se radicaron en Chiloé, ya sea en Ancud como en el otro puerto, este lugar tan precioso, pintoresco, que es Curaco de Vélez, de donde provenía, entre otros grandes navegantes, el que acabamos de mencionar, Carlos Miller, y que después ahí salió otro gran marino de la historia nacional, Galvarino Riveros Cárdenas. Galvarino Riveros, héroe de la Guerra del Pacífico. Marcelo, nos quedan algunos minutos. Yo sé que estás haciendo un esfuerzo para darnos una síntesis, ¿no es cierto?, de lo que fue esta investigación, este detalle que te demoró al menos 4 años poder escribir este libro, poder terminarlo, esta investigación tan compleja, tan extensa. ¿Qué es lo que viene ahora, Marcelo? Porque me imagino que la pandemia también ha significado un punto, diríamos, negativo, porque no has podido a lo mejor hacer las presentaciones que te hubiera gustado realizar, que habían a lo mejor algunos planes que tuvieron que quedar detenidos también. ¿Qué es lo que viene a continuación, Marcelo? Me imagino que hay un amplio abanico de posibilidades para este libro, que parten, por supuesto, de las presentaciones físicas que creo que tienen que estar ya a puertas de poder realizarse. Sí, bien lo ha dicho, muchas cosas que se pensaban hacer, partiendo por la presentación del libro, como siempre quisiera hacerla en forma presencial, no se pudo hacer el año pasado, pero derivado de este libro estamos metidos en varios proyectos. Algunos de ellos tienen que ver con la traducción de algunas de estas fuentes documentales, porque no todas son bitácoras, como les decía, documentos técnicos que no son muy agradables a la vista por la información que contienen, ¿ya? Pero hay otras que fueron escritas en formato diario de viaje, ya es más extenso, con mayor cantidad de información. Por ahí, mientras estábamos hablando, pasaban algunas imágenes que fueron incluidas en el texto, algunos dibujos que hizo María Paz Pacheco, que están basadas en una de estas fuentes documentales, que es la de la goleta Mary Jane, ¿ya? Entonces estamos abocados a traducirla completa para ponerla a disposición del público. Yo siempre lo hago pensando en el público aquí patagónico, magallánico, ¿ya? Estamos metidos en ese tema, pero también estamos metidos ahora en, como yo les decía, saqué un montón de fotos estando allá, ¿ya? Tanto aquellas bitácoras que correspondían al periodo de mi investigación y pensando siempre en el futuro, otras bitácoras que salían de ese rango temporal y más bien era en la época ya donde se mezcla la pesca de los loberos puntarenenses con lo de los loberos yanquis, 1860, 1870, 1880, y hay varias bitácoras de ese periodo donde también estamos trabajando al respecto, y hay información más interesante, porque ahí ya uno se encuentra con la mención a el gobernador de la época, que nos encontramos con tal personaje, te describe la ciudad, ese tipo de datos que son muy variopintos, sobre todo de este periodo de la historia Magallanes, 1870, 1880, que están, particularmente a mí me gusta mucho, 1870, 1880, 1900, ya, porque es un periodo de mucho movimiento. Bueno, Marcelo, Gonzalo, no sé si tienes alguna duda, alguna consulta. Estamos ya en los últimos segundos. Sí, solo agradecer a Marcelo su exposición, su participación en el programa, agradecerle. Me parece que quedaron varios temas pendientes, quedarían para un nuevo capítulo, ¿eh? Sí, sin duda, Gonzalo, porque este es un trabajo, reiteramos,
señero en muchos aspectos. Yo menciono solamente esta época de 1780, 1850 y la casualidad de que justo se iniciaba este proceso de independencia que vivía Estados Unidos de Norteamérica, y precisamente aquí también en Chile se tomaba posesión del Estrecho de Magallanes y todas las tierras adyacentes para el Estado chileno. Entonces ahí también hay una conexión muy interesante que me parece a mí que el libro de Marcelo analiza y toca en profundidad. Da como para otra invitación, Marcelo, para que podamos contar contigo y podamos analizar estos temas con mayor profundidad. Pero yo solamente en este momento, ya estamos en los últimos segundos, en los últimos instantes, aprovecho de despedirme, aprovecho de agradecerte, Marcelo, tu presencia, tu gentileza, la deferencia hacia nosotros y al programa de Ojo con la Cultura. Gonzalo, también aprovecho de despedirnos y a ustedes, gracias por estar junto con nosotros como siempre, y nos vemos en una nueva edición la próxima semana de Ojo con la Cultura. Chao, muchas gracias. Chao.